mínimo que pasamos, que tenemos, que vivimos, afrontamos, conoces nuestra debilidad y ahí tú nos socorres, Señor. Y te agradecemos infinitamente porque nos has traído hoy, Señor, pudiendo estar en casita, descansando, pero creo que el mejor reposo eres tú, Señor. Tú eres el Señor del reposo y en tu palabra hallamos reposo, Padre. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor. Y Señor, permítenos hoy hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos hemos ido por varias partes en este tema del matrimonio y lo que Dios quiere desde un principio, ¿no? La idoneidad. Primero, lo que se llama lo primero, ¿se acuerdan? Idoneidad en el espíritu, afinidad en el alma y unidad en el cuerpo, ¿no? Y hemos visto los problemas con David, su esposa, cómo ha repercutido en su matrimonio y en qué ha quedado. Hemos visto también el problema de Abigail con Nabal, todo el problema existente y todo lo que ha pasado. Y hubiéramos seguido hablando de más parejas, pero nos hubiéramos desviado del tema central que tenemos, que es el león, ¿ya? Y les recuerdo un poquito, ¿no?, la introducción del tema. Empezamos con el trono de Salomón. Un trono como que nunca se ha visto, nunca se lo vio. Un trono tan especial, tan hermoso, un trono mecánico, un trono de una ingeniería, pero de verdad que no corresponde a sus tiempos. Una ingeniería que no podíamos decir, ¿no?, que es para esos tiempos. Pero ¿se acuerdan? Venía un cuervo, le daba el Torá, una paloma, le ponía la corona a Salomón, su trono daba vueltas, era un trono increíble. Tenía pájaros mecánicos que cantaban y era como una reproducción de la naturaleza. Pero de lo que más sorprendía era las escalinatas que subían al trono. Y al subir por estas escaleras había ¿cuántos leones? 12 leones, ¿no? Y 12 bueyes. Habían 12 leones y 12 bueyes. Entonces Salomón subía por esas escaleras. Entonces cada vez que él subía, bueno, la Biblia no me refiere a eso, yo le hablo en lo que dice la tradición y parte de la historia. Dice, ¿no?, que los leones eran los que le ayudaban, alzaban la pata o de ahí se agarraba Salomón, o los bueyes, y le ayudaban a subir hasta el trono mismo. Entonces, para llegar al trono había que pasar todos esos leones. Estoy recordando el inicio de la clase. Entonces vemos nosotros que dice, no, al vencedor le daré que se siente conmigo en el trono. Entonces había que vencer cada uno de estos leones para llegar al trono. Y nosotros dijimos, ¿no?, que hay un león que impide que nosotros lleguemos al trono. Satanás es como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Entonces impide que lleguemos al trono. Ahora, históricamente hemos visto de un rey, ya no recuerdo su nombre, pero le han denominado el rey cojo, lo llama la historia, Nabucodonosor, y un rey etíope. Cuando invadieron Jerusalén, trajeron, o sea, impresionados por el trono, trajeron el trono a su tierra y quisieron subir por el trono. Y dice, ¿no?, la historia lo llama el rey cojo, que uno de los leones de un manotazo, de un zarpazo que se lo hizo caer. Y desde ese día él quedó cojo, por eso en la historia se lo llama el rey cojo. Y hubo otro que trató de hacer una réplica y trajo varias personas, pero al final ese trono se perdió, así como el arca del pacto. No se supo más la historia de este trono. Entonces ahí empezamos la historia, ¿no? Y empezamos con el primer león, ¿no?, el león del yugo desigual. Y de ahí hemos desarrollado varios jueves ya hablando de este tema. Así es que vamos a volver al inicio de lo que hemos hablado, volviendo, diremos, retomando el estudio de este león, ¿ya? Voy a esperar que me vaya. Entonces recordemos, ¿ya?, el primer león que se va a enfrentar, bueno, no quiero hablar, diremos, de un orden establecido, sino es el primero que hemos estudiado. Y el primer león que aparece en la vida de Sansón es este león, ¿ya? Y dice la Biblia: y Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomádmela por mujer. Les respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de los parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque a ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor,
porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Esta es la primera aparición. Ahora, haciendo una retrospectiva o retroalimentándonos, ¿se acuerdan que Sansón era un hombre consagrado, nazareo desde el vientre de su madre? No solo él, sino su mamá. Su mamá no debía tomar vino ni cualquier bebida que tenga que ver con el fruto de la vid. Y también su hijo, o sea, era consagrado al Señor. Su deber, ¿cuál era? Enfrentar a los filisteos y ser el libertador de Israel. Aunque él tiene una característica muy especial, es el único que pelea en estas batallas, porque todos le dejan. En cambio, los otros jueces siempre tienen gente que lo siga, pero él es el único, solo. Y el Espíritu de Dios, cuando viene, él hace proezas, pero poderosas, ya, terribles. Mata a 1000, al final mata a 3000 en su muerte. Con una quijada hace cosas, proezas muy especiales hace este hombre. Pero en su vida ha estado solo, ¿ya? Y un problema es a veces estar solo, porque cuando no hay consejería, no hay cobertura, uno solo puede hacer cualquier cosa, y ese era su problema. Y al tener este problema, él empieza a hacer estas cosas, a descender. La Biblia no nos llama a nosotros a descender, nos llama a ascender. Los únicos que pueden descender bíblicamente son los ángeles. ¿Para qué? Para darnos respuesta a nosotros. Nosotros estamos llamados a ascender, porque si nosotros descendemos no es voluntad de Dios. Y esa palabra descender en el hebreo es yarad, que significa ir hacia abajo, caer, desarmar, descender a la muerte, derramar lágrimas y ser derribado. Eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Entonces él empezó a descender de su llamado. Su problema eran sus ojos, su problema era su sensualidad, su problema fue las mujeres. Y empezó a descender, pero ¿para qué? Para morir, para derramar lágrimas. O sea, no solamente descendió topográficamente, o sea, no descendió en el terreno físico solamente, sino espiritualmente. Él empezó a bajar, ¿ya?, a un territorio prohibido a sus votos. Porque dice, fue a un viñedo. Vamos a verlo con más calma esta situación. Estoy recordando, Timnat es una ciudad fronteriza de Judá. Judá es alabanza. Él bajó a la frontera donde no debía ir. Vivir al filo de la frontera no es voluntad de Dios, ¿ya? Es estar con él, pero él vivió a la frontera entre lo pecado y lo que eran los asuntos del Señor. Y eso significa porción dividida. Su corazón estaba dividido por estar con Dios o por estar con el enemigo. Y hasta que vio a una mujer ahí, su primera esposa, ¿ya?, su primera esposa. A esta esposa la queman, a su suegro también, mueren, y él cobra venganza, ¿no? Su matrimonio es un desastre porque él desciende, ya desciende. Entonces las fronteras, hermanos, son límites establecidos por Dios. ¿Se acuerdan en el tema de la alabanza? Dios le dijo, estos son tus límites y no puedes salir de ahí. Y ahí vimos cada territorio con quién limitaba, y cada territorio enemigo significaba un peligro. Entonces no podían salir, pero Sansón se fue a la frontera, y ahí que vio una mujer filistea. Su problema, como le digo, fue sus ojitos. Ahí tuvo el problema. Ahora esto es bien interesante. Dice la Biblia que encontró una mujer. No sé si lo tengo acá más allá, pero lo veremos acá. Dice, y Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer, ¿verdad? Y la palabra mujer es Isha, ¿ya? Le da el nombre Isha. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Porque 3 nombres tiene Eva. Bueno, 3 nombres tiene la mujer: Adán, Isha y Eva. Porque Isha es varona, ¿no? Porque el primer nombre de la mujer es Adán. A los 2 les pone el nombre Adán. Entonces, esa mujer, por ejemplo, la primera mujer es pegada a la tierra, es Adán, rojiza, que necesita la sangre de Cristo. Pero la segunda, ¿qué es? Mujer del pacto, esposa, comprometida, novia. Es alguien que tiene un pacto para casarse. Nosotros, por ejemplo, somos Isha como iglesia, porque tenemos un pacto para las bodas del Cordero. Somos Isha. Pero no solamente somos Isha, llegamos a ser ¿qué cosa? ¿Te acuerdas, Juanqui, qué llegamos a ser? Eva, madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Ahora la Biblia habla harto de los vivientes. Dice, no,
los vivientes heredarán la tierra. ¿Quiénes son los vivientes? Pero ¿cómo serían los vivientes? Porque la Biblia dice, para los vivientes es la tierra, dice. Entonces los vivientes tienen que ser algo bien especial, no es cualquier persona. Los vivientes son aquellos que han nacido en la sangre de Jesús y tienen vida. Y al tener vida están llenos de la presencia del Señor, tienen vida. Entonces hay diferencias entre vivientes. Por la Biblia dice muertos y vivos. Y nosotros somos vivos porque hemos nacido por el pacto de Jesucristo. Pero aquí la pregunta nos plantea y les plantea a ustedes: ¿esta mujer era Ish? Pero es sencilla la respuesta. ¿Cuál sería? ¿Pero cuál sería la respuesta? ¿Por qué es Ish? ¿Por qué? Claro, pero eso es para Sansón. Estoy hablando de la mujer. O sea, a ver, volveremos a recordar. La mujer tiene 3 facetas, ¿verdad? Que hemos dicho. Del hombre hemos hablado más facetas todavía. Aunque la mujer se puede encuadrar en las mismas facetas, pero hemos hablado 3 con ustedes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es el atrio? Adán. El primer nombre de la mujer, Adán. Génesis 5, lo hemos visto. Su nombre es Adán. Ambos son Adán, es genérico. ¿Por qué ambos tienen el mismo nombre de Adán? Porque ambos han sido creados de la tierra, están pegados a la tierra. Su vida es la tierra, su mirada está en la tierra. O sea, sus tesoros están en la tierra. Entonces esta mujer tenía que sufrir un cambio en su vida. Y ese cambio pasa en ella cuando se vuelve Ish. Entonces le dicen, no, ella ahora será llamada varona. Es Ish. Porque yo soy Ish, dice Adán, yo soy Ish. Entonces ella va a ser Ish porque es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ya sabemos lo que es el hueso. Hemos hablado harto del hueso. Entonces dice, porque ella es la mujer de mi pacto. Ha habido un pacto entre ellos. Porque el problema de Adán era que estaba solo. Una vez que está con la mujer hace un pacto, es su esposa. Dios mismo los bendice. Es la mujer del pacto. Pero ¿de qué vale tener un pacto si no hay hijos? O sea, lo que Dios dice, multiplíquense. Primero fructifíquense. Multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿No ve? Los 4 principios: fructificar, tener el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo puedes multiplicarte, y si te multiplicas puedes llenar la tierra, y si llenas la tierra puedes tomar autoridad. Es más espiritual, porque ahora ya no nos podemos multiplicar literalmente, ¿no ve? Ya no se puede, ¿no? Pero las circunstancias ya no nos dan para tener varios hijos. Hay una planificación familiar. Entonces era la situación. Entonces esta mujer Ish hace un pacto. Cuando nosotros éramos pegados a la tierra, no conocíamos pues a Jesús. ¿Cuáles eran nuestros intereses? La tierra, solamente la tierra y la tierra. Nuestra vida era con la mirada abajo, trabajábamos aquí y nuestro morir era aquí. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hasta que un día conocimos a Cristo. ¿Y cuál fue el pacto? Su sangre preciosa. ¿Se acuerdan cuánta sangre fue vertida? Hemos visto. Y por esa sangre preciosa nosotros nos volvimos del pacto. Entonces nosotros somos la esposa de Jesús. ¿Y qué estamos esperando? Las bodas del Cordero. Ahora somos esposa, pero todavía no han sido las bodas. Pero somos del pacto. Pero mientras estamos en este pacto, Dios le cambia por nombre Eva, que quiere decir madre de los vivientes. Y nosotros cuando evangelizamos y damos la palabra de Dios, hacemos que la gente nazca. Son vivientes, ya no son gente muerta. Y los vivientes tienen al Espíritu Santo de Dios para cambiar su vida. Es gente que ríe, gente que tiene esa presencia de Dios. Ahora, entendiendo eso, yo quiero que por favor usted razone. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer. Y la palabra es Isha, que significa esposa, prometida, novia, mujer del pacto. Y la pregunta es, ¿pacto con quién? Y la respuesta está. Porque no tiene pacto con Dios. Tiene pacto con Dagón. Lógicamente con el enemigo. Es una mujer que quiere matar a Sansón. Entonces el pacto no solamente es nuestro, hermanos. Satanás también hace pactos para aniquilar la iglesia. Esta mujer también es una Ish, pero no es una Ish con Dios, es una Ish con el enemigo. Y si leyéramos toda la Biblia, varias veces aparece la palabra mujer.
Y es la palabra Isha, ¿ya? ¿Qué dice? Y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre, a su madre, diciendo: ve, vi en Timnat a una mujer de pacto. Entonces Sansón estaba confundiendo si es una mujer que también conoce el pacto. Muchos dicen, enseguida vamos a ver, muchos comentaristas hablan, aunque no hay una afirmación recta, que cuando Sansón le vio a esta mujer, le hizo recibir a Jesús como nosotros conocemos. En este caso, en el contexto histórico, sería que le habló del Señor, le habló del Rey de Israel, del Dios de Israel. Y esta mujer, por conveniencia, aceptó la religión, pero exteriormente. Por eso dicen, una mujer del pacto. Pero en realidad era un gran engaño, era una gran estafa. Seguiremos diciendo: de las hijas de los filisteos, ahora pues tomádmela por mujer, o sea, por mi mujer del pacto. Les respondieron su padre y su madre: no hay mujeres de pacto entre el pueblo de Israel, ¿ya? No hay, ¿ya? De tus parientes o entre todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar una mujer del pacto, de la mujer de los incircuncisos. ¿Y qué era un incircunciso? ¿Qué era un incircunciso? ¿Que no ha hecho qué? Exacto, no son hombres del pacto, no han hecho la circuncisión. Pero Sansón dijo: tomadla para mí porque me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Miren, ¿cuándo aparece este león? Cuando uno decide en su voluntad, dice: no, esta es la mujer del pacto. No importa si es filistea, es mujer del pacto. Y va a decirle a sus papás: no, es mujer del pacto. Pero no, ella es mujer del pacto. Yo ya le he hablado del Señor. Y además ella me agrada, ¿no? O sea, eso quiere decir que él hacía lo que quería. O sea, a sus ojos estaba bien, no le importaba a su papá. Ahí aparece este león, porque sabe que saliendo de la voluntad de Dios puede matarlo a él. Vayamos a lo que dice. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y aquí es bien interesante, o sea, seguiríamos viendo, aunque está ya en la lección escrita, pero les hago razonar. ¿Dónde estaba descendiendo? Ya, está bien, pero si leemos vamos a ver dónde estaba descendiendo y dónde estaba llegando. A los viñedos. ¿Y qué era prohibido en él? Tomar vino. Y ir a un viñedo, ¿qué significaba? Total tentación. Nunca debía haber bajado de un viñedo. Y dice en el contexto ya esto del mapa, dice que era un viñedo excelente de vinos que había. Es por eso que baja, aparece este león, porque él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo pongo en la Biblia al día, dice: practicad el dominio propio, quiere decir disciplina. Sed sobrios, dicen en la Reina Valera. Entonces Dios le estaba diciendo: disciplinate, o sea, dominate a ti mismo. Ahora, ¿cuál era el problema de Sansón? ¿Qué no estaba dominando Sansón? Ya, ¿qué más? ¿Qué no estaba dominando Sansón? Su pasión, ¿verdad? ¿De quién estaba enamorado? Porque la palabra es correcta ahí. ¿De quién estaba enamorado? No es de Dalila. Esta es la primera mujer. Esta es su esposa. Después va a venir una segunda mujer y después va a venir Dalila. No sabemos su nombre de esta mujer, pero no puede contener su pasión, no tiene dominio y baja, y no le importa si hay un viñedo, no le interesa si tiene que descender. Y por eso 1 Pedro 5:8, esto se recuerda a Pablo y dice: no, yo tengo que dominarme, porque no me dominé cuando estuvo Jesús, ¿ya? No supe velar, porque el demonio, el diablo vino como león rugiente. Entonces Pedro saca una comparación de su vida. Entonces Pedro nos aclara y nos dice: practicad el dominio propio, porque puede ser que la tentación llegue a nuestras vidas, pero dominate, ponle un alto. No te conviene entregárselo al Señor. Si de verdad estás enamorado y has perdido la razón por esa jovencita que supuestamente es del pacto, pero tiene otro pacto, dominate,
Ponle un alto y pon las cosas en el Señor. Y mantente alerta, porque vuestro enemigo el diablo ronda como león, su gente buscando a quién. Entonces él no se había dominado. Perdió los valores, perdió su voto, no perdió, como le digo, empezó a romper su voto. Entonces, como no dominó lo que estaba sintiendo, ¿quién apareció? El león. Es el primer león que aparece. Y vamos a ver acá, hermanos, porque dice que lo descuartizó, ¿no ve? Pero vamos a ver quién descuartiza a quién. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. Seguiremos. Descendió a Sansón a Timnat y vio allí, dice, a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró. Recordemos esa palabra declaró, es la palabra Nagad. ¿Qué hizo? Lo afrontó, explicó, le comunicó el mensaje a sus padres como un asunto de vida o de muerte. Ya hemos hablado, pues, no, es ella, porque si no me mato, es ella, papá, es mujer del pacto, pero no has recibido, yo le he hablado del Señor, es mujer del pacto. Afrontó a sus papás y estaba bien convencido que era la mujer del pacto. Y verdad, era una Ish, pero no era una Ish de Dios, era una Ish del enemigo. Su pacto era con el enemigo, de tal manera que no dudó de qué, de traicionarlo a Sansón. Hizo un pacto con los filisteos. Entonces les comunica a sus papás, y este asunto para él que es de vida o de muerte. Si no es esta mujer, papá, yo me mato. No sé qué le habrá dicho, pues me voy. Y aunque tú no vengas conmigo, yo me caso con esta mujer. Vamos a verlo con más detenimiento esta situación. La siguiente palabra que también la hemos visto y que estoy recordando para volver al tema, dice, lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat, ya sabemos dónde es Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos, sigue siendo Isha, yo he puesto ya aquí Isha, ¿ya? Os ruego, entonces la palabra os ruego, ¿qué es? Ahora, al instante, hoy tenemos que ir, hoy. Pero no podemos esperar, no puedes conocerla un año. No, hoy tiene que ser. Hoy. Entonces no tuvo dominio, no supo pensar, dijo, hoy quiero casarme, hoy. No sé a cuántos les dio esa locura. No, hoy si no me aceptas, no nos casamos. ¿Te acuerdas, Julie, que te dije? Hoy, dice, no, mira, no, mi esposa. Ya, hoy tiene que ser, porque si no, no nos casamos, dice. Entonces él quería que sea, la palabra es atá, al instante, ya tiene que ser. Entonces les explicó a su papá y le dijo, es un asunto de vida o de muerte, porque si tú no lo haces, yo me voy a bajar igual. Y la siguiente palabra que dice, le agradó, ¿no ve? Que está más abajo, dice le agradó. Esa palabra es yazar. ¿Qué significa? Para mí es correcto, o sea, significa estar recto a mis ojos, es derecho, ¿ya? Es agradable y es placentero. Entonces, ¿el qué estaba diciendo? Es correcto. Su papá le dijo, pero no hay mujeres, no hay ishas en el pueblo, mujeres de pacto. No, para mí es correcto. ¿Tú qué sabes, papá? Esto es correcto. Me produce placer y es agradable y Dios me va a apoyar. Raros son los casos de hombres que lograron conquistar, diremos, a su esposa cuando ella fue, diremos, una mujer que no fue del pacto. Y uno de los ejemplos es José, ¿no? Que se casó con Asenat, que era hija del sacerdote de Egipto. Pero él no tuvo opción a elegir, lo casaron a él, que es distinto. A ver, lo casaron a José. Porque cuando iba a ser el faraón, le dieron por esposa. Él no dijo, no quiero, necesariamente tenía que casarse. Pero tan grande fue el impacto de José que la convirtió pues a su esposa. Pero en este caso no, él estaba insistiendo y él decía, es correcto, está bien, así debe ser. Yo he orado a Dios, le he pedido a Dios, no sé, estoy un poquito aumentando algunas cosas, y dice, no, es correcto. Proverbios 14:12, mire, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces Sansón decía, no, es correcto, está bien, es mi pareja. Y tiene que ser al instante, no mañana, papá, hasta solo se va a ir. Los va a dejar a sus papás, lo vamos a ver enseguida. Porque estaba decidido casarse con esta mujer. No conocemos el nombre de esta mujer, no se sabe quién es esta mujer. Lo único que sabe que era una filistea, pero que tenía pacto porque lo vendió.
a Sansón y murieron. Ella, su suegro murió después del banquete de matrimonio que tuvieron. ¿Ya? Lo vamos a ver con calma. Entonces dice, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra vez la palabra es yazar, que es el Hebreo 34:77. ¿Ya? Ahora, si podemos lo vamos a ver. Me dicen, quiero verlo, entonces lo vamos a ver. ¿Ya? Pero yo les he demostrado bíblicamente siempre esto. Entonces, Sansón, ¿qué estaba diciendo? A mi parecer está bien. Y yo puedo hacer lo que bien me parece porque creo que está correcto. Un hombre santo de Dios, un hombre con la unción de Dios, claro que las desventajas de él es que no es lo que nosotros tenemos. Un punto flaco en él, si quieren, ¿cuál fue? Que el Espíritu venía no de manera permanente, sino, como le digo, cuando necesitaba o cuando Dios le daba. No tenía el Espíritu constante. Entonces, cuando él tenía que ser libre, venía el Espíritu y un poder sobrenatural venía sobre él. Pero cuando no estaba con esta unción, así se comportaba. Entonces tampoco nosotros podemos comportarnos así. Y la ventaja nuestra es que el Espíritu Santo está con nosotros permanentemente. Esa es la diferencia. Dios nos habla a nosotros. Entonces Jueces nos aclara con esa palabra. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La palabra yazar, está recto. O sea, no me parece que está mal lo que estoy haciendo. De alguna manera su razón era bien sencilla, ¿no? Me gusta y punto. Ahora, al instante, vamos y quiero casarme con esta mujer. Entonces Sansón descendió a Timnat, llegó hasta los viñedos de Timnat y por eso apareció este león. Este león apareció porque él fue autosuficiente, no tenía la guía del Señor, tomó una decisión incorrecta, a su parecer, siendo un hombre consagrado desde el vientre de su madre. Ahora, como les dije, descendió a los viñedos de Timnat. Ahora yo les dije, no, los viñedos, ¿qué nos dicen? ¿Qué dice la Biblia en Jueces 13:7? Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra. Y la palabra sidra se traduce en el hebreo como cerveza. ¿Ya? Ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, no bebas vino. Pero él se fue a un viñedo. La Biblia dice, ¿no? Líbranos de la tentación. Dice, ¿no ve la Biblia en la oración? Dios siempre te va a librar, pero ¿qué pasa si tú vas a la tentación como Sansón? Entonces Sansón bajó a la tentación. Aún así Dios fue fiel con él. Entonces, bajar a la tentación sabiendo que Dios te está advirtiendo, de verdad es una rebeldía contra el Señor. Y él bajó a un viñedo y dice que vio pues uvas y todo eso. Cuando lleguemos a esta lección, él hizo una fiesta porque le correspondía como varón. O sea, era como antes había, ¿no ve? En los matrimonios, un día del varón y un día de la mujer. O al revés, un día de la mujer y un día del varón. No sé cuál era primero, no sé si alguien sabe. ¿Primero de quién es? Del varón, después de la mujer. ¿No ve? Así antes era así. Ya debe ser un gasto terrible, ¿no ve? Un día de la mujer, un día del varón. Entonces, en este sentido igual era ahí. Y vamos a llegar a ese tema. Entonces a Sansón le tocó, como solían hacer, dicen los filisteos, a él organizar el matrimonio. Y dice que organizó un banquete de borrachera de 7 días. Sansón, 7 días. Ahora, si él era nazareno, no debía beber. La Biblia no me dice que haya bebido o no haya bebido, no dice. Pero en 7 días de borrachera, con 30 padrinos. La anterior vez alguien me dijo, no hay padrinos en la Biblia, y encontré, pues porque le asignaron 30 jóvenes como padrinos, pero eran padrinos del mundo, pues, no ve, padrinos del mundo. ¿Qué haría entre todos ellos sin beber? Ahora, en un día nomás que nosotros vayamos a una fiesta que es mundana, ¿qué nos hacen? Y no quieres beber, te echan, te insultan. Una vez a mí me han echado la cerveza en la cara por no tomar. Y tienes que aguantar. ¿Qué habrán hecho con Sansón? Vamos a llegar a ese tema, no lo estamos llegando. Pero de verdad siendo nazareo, descendió hasta esa situación. Y la Biblia en número 6:1 habla de su consagración. Dice, ¿no? Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
El hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino. ¿Cómo se puede abstener en 7 días de banquete de borrachera? Y eso sí lo vamos a ver ya con el Strong, que sí dice: para dedicarse al Señor se abstendrá de vino, de licor, no beberá vinagre, ni pasa, nada de la uva, nada, nada. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas, ni secas, ni jugo. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid. ¿A usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué esta ordenanza? ¿Por qué cree que esta ordenanza? O sea, ¿por qué al nazareno se le daba esta orden? No vino, ni uva. ¿Por qué cree? Tiene que tener una explicación, pues, ¿no ve? No puede ser que Dios hubiera dicho no manzanas, ¿no ve? No plátanos, ningún plátano. ¿Por qué? Ya hemos aprendido la lección. Si hacen un retroceso, hemos hablado mucho de la vid y del vino. A ver, hagan un retroceso. Hemos hablado del vino. Harto hemos hablado del vino. A ver. Ya. ¿El vino qué tipifica? Gozo, alegría. Entonces Dios le está diciendo a Sansón: tu gozo no puede ser el mundo. Yo soy tu gozo. Es por eso que no vas a tomar nada de vino por el gozo que tiene el mundo. Por eso Sansón no podía gozarse con las cosas del mundo. Su gozo, ¿quién era de Sansón? Dios. Él es la vid verdadera. O sea, él sí tomaba un vino, él sí comía una uva, pero no era la uva terrenal, era la vid verdadera, Jesús. Entonces, por eso le dijeron nada de vino. Ahora, cada explicación tiene, ¿no?, sus explicaciones, pero estamos en esta. Entonces nosotros no dependemos del gozo de afuera, porque inclusive pues en nosotros, hermanos, gozosos en la tribulación, dice, ¿no es ilógico? Gozosos en el sufrimiento, gozosos en la enfermedad. ¿Es ilógico o no? Cuando tú tienes un problema, a menos que hayas bebido el vino celestial, estás gozoso. Pero si no tomas ese vino, en la tribulación, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo llegas No, a veces ni a la iglesia quieres venir, pues le culpas a Dios. Pero cuando tienes el vino de Dios, no es así. Es pues una situación muy especial esta. Todos los días su gozo debería ser el Señor. Por eso Nehemías, ¿qué dice? El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Porque si te enojas con la esposa, si te enojas con los hijos, cuando hay ese problema, no se puede tener gozo, no es fácil. Pero si el Señor está contigo, ese gozo está ahí. Eso le dijo a Sansón: no vas a comerme nada de la uva, porque si tú vas a estar con ese gozo es traicionero, ese gozo no es mío. Yo soy tu gozo, yo soy la vid verdadera. Por eso le prohibieron a Sansón comer la uva. Ya no comía nada de la uva en número 6. Pero él se estaba bajando un viñedo prohibido, estaba yendo a comer una uva prohibida, una mujer que parecía dulce y placentera. Ese era su problema. Y ahí ya estaba la respuesta. La vida es gozo, dice en su palabra. No están leyendo, ¿no ve? Pero este gozo era fuera de su voluntad, no estaba en su voluntad. Entonces mi gozo es el Señor. Es por eso cuando estoy en tribulación tengo gozo, me mantengo firme, camino con el Señor. Ahora, Nehemías 8:10, ¿qué dice? Luego Nehemías añadió: ya podéis iros, comed bien, tomad bebidas dulces, compartid vuestra comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces el pueblo había hecho muchas cosas y le leyeron la ley, le leyeron la palabra y empezaron a llorar porque fallaron. Se habían equivocado, estaban mal porque la palabra los estaba condenando. Y Nehemías les dice: no, ya no estén tristes, la palabra ya nos ha hablado, usted ya se ha compungido, ya se ha arrepentido, más bien coman, beban, dice, compartan con los otros, porque este día es santo, Dios nos ha perdonado. No estén tristes, pues el perdón de Dios, su presencia, ha traído gozo, y el gozo del Señor es nuestra
fortaleza. Entonces eso le estaba diciendo Sansón. Pero de Sansón, ¿quién era su gozo? Esta mujer. Por eso decía, ¿no ve? Si no es ella, me muero. ¿No? Ella, su gozo. Sin ella no puedo vivir. Hoy mismo tenemos que ir. Era su gozo. Uno no se acuerda cuando decía así, no, ella es mi gozo. ¿No? Pero dice que uno tiene que renunciar a su gozo por el gozo del Señor, ¿no? Las cosas son bien especiales. ¿Qué dice el Salmo 128:3? Vamos a seguir bien. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Eso ya es matrimonio. Sansón quería tener gozo con una mujer que no era voluntad de Dios, no estaba en la voluntad de Dios, pero para él ese era su gozo, ese era su vid, ¿ya? Porque sin ella no había sentido. Y antes que me la quite otro, hoy tenemos que ir. Decía, no, hoy tenemos que ir. Hoy es el día, no puede ser otro día. Pero cuando nosotros hablamos a matrimonio y pensamos ese punto, la Biblia dice que si estás en la voluntad de Dios, tu mujer, tu isha, va a ser como vid. Ya va a ser como vid. Ahora, hablar de la vid, hemos hablado varias veces de la vid y hemos dicho, ¿no? Para que ella sea isha y para que dé jugo, el líquido que es la uva, ¿qué se tenía que hacer? Había que pisar. Entonces, para que Adán, o sea, la mujer Adán, se convierta en isha, ¿qué debía haber? ¿Había que pisarla? ¿Qué tenía que haber? Trato de Dios. Cuando las mujeres son tratadas, dejan de ser mujeres terrenales y pasan a ser, ¿qué cosa? Ishas. ¿Y qué dan? Fruto. Lógicamente el varón no lo va a pisar, nadie, no, es Dios quien hace esto. La trata para que salga el jugo de la vid. Y cuando sale el jugo de la vid tiene pues propiedades increíbles, curativas, tremendas tiene. Y produce fruto a todos los lados de la casa. Y sus hijos son como plantas de olivo, fuertes, con unción, porque ella es vid. Pero ¿dónde estaba yendo a buscar Sansón su vid? ¿Dónde estaba yendo a buscar su vid? Al otro lado. ¿Y era gozo? Era gozo, pero no era gozo del Señor. O sea, ¿qué significa? Era un gozo pasajero del mundo, pero era pasajero. Entonces un matrimonio puede ser gozoso en ese instante sin el Señor y puede pretender lograr muchas cosas, pero si no es de Dios es pasajero ese gozo. Pero en este caso dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. En todo se extiende. Y ese fruto que tiene tu mujer hace que tus hijos sean como plantas de olivos resistentes y tengan unción y están alrededor de tu mesa. Entonces este hombre, por eso el león se presenta, pues para arruinarle, ¿qué cosa? Su ministerio. ¿Y para qué? Destrozar al libertador. Entonces esta es la batalla del gozo. Esta es la batalla del gozo, ¿ya? Dice que cuando hay gozo el enemigo no puede hacernos nada. Por eso el gozo del Señor mi fortaleza es. Ahí esa alabanza, ¿no? Si tienes ese gozo, puedes tú, silba, ¿no? Ahora unos pueden decir, malcriado. No, es que tengo ese gozo, pues, como David danzó. Si tienes ese gozo, puedes tú correr, y corren aquí, porque es el gozo del Señor. No es un show que hacemos, sino un gozo en nuestras vidas. Y cuando hay ese gozo, Satanás no sabe qué hacer, porque sabe que tu gozo no es terrenal, viene de Dios y se vuelve una fuerza en tu vida. Es como una fortaleza, y en el matrimonio es más fuerte todavía eso. O sea, ¿qué hay en este caso? Idoneidad en el espíritu, afinidad del alma, y aquí llega ¿qué? Afinidad de cuerpo. O sea, esta mujer vive el placer de intimidad con su esposo en ambos casos. Y dice que esto es hasta el final. Vamos a leer Proverbios 5:18. Mire, ¿qué dice? Bendita sea tu fuente y disfruta con la mujer de tu juventud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 19. Sierva preciosa, linda gacela, que siempre te embriaguen sus encantos y siempre estés prendado de su amor. Esa ahí es unidad del cuerpo. Y como Misho decía, ¿no? ¿Qué decías?
yo no hago monótono, dije, ¿sí? No, no hago monótono. Eso decías, ¿no ve? Y esto está diciendo, o sea, no era monótono este matrimonio. Hasta mayores el hombre estaba embriagado de los encantos de su esposa. Y la esposa embriagado de su esposo de los encantos de él. Y eso ya es unidad de cuerpo, ¿no ve? En el aspecto físico. Seguiremos viendo, vamos a seguir viendo esto. Vuelvo a reiterar la misma cita. Sansón descendió a Timná con su padre, con su madre. Llegó hasta los viñedos de Timná y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Esa es la diferencia con nosotros. Con nosotros el Espíritu Santo siempre está. Pero aquí viene temporalmente. Pero aún así viniendo temporalmente, viene en el momento exacto. Si Dios ya sabía que este hombre iba a fallar, iba a romper sus votos y estaba yendo allá, ¿no era mejor eliminarlo? ¿No era mejor buscarse otro libertador, otro juez? En nuestra lógica sí, ¿no? Era un hombre que estaba fallando. Pero Dios, ¿qué hace? Le envía su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para librarlo. Pero ni así, o sea, aún con la ayuda del Espíritu Santo, este hombre va a seguir descendiendo. Lección que nos enseña en esta porción. Cuando tú estés a punto de equivocarte, de fallar y descender a un lugar prohibido, ahí el Espíritu Santo va a venir y te va a hablar y te va a decir que no es correcto lo que estás haciendo. Y te va a llenar de su poder para salir de ese problema. Pero aún así, Él quiso descender. Ese ya es un problema de decisión personal. ¿Qué dice? Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Leámoslos por favor del 6, 2, 3. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza una varilla. Aunque no tenía nada en sus manos, él no contó a su padre y a su madre lo que había hecho. Ahora hay cosas, ¿por qué no le ha contado a su papá y a su mamá? Preguntas. ¿Cómo le despedazó? Como un cabrito. En el hebreo dice como un cordero a la brasa, como un lechón a la brasa. Así lo despedazó. No se lo comió, no, lo despedazó. ¿Ya? Pero estaba vivo porque no tenía que tocar nada muerto. ¿Ya? Pero lo que estoy diciendo yo, ¿no? Aún en las peores situaciones de nosotros, su Espíritu Santo está para corregirnos. La palabra león es Ari, de ahí viene Ariel. ¿Ya? Los Ariel son leones. Pero esa palabra también significa violencia. Violencia. Aunque también es el león de Judá, que es distinto. Y la palabra joven es kefir, león en plenitud de su fuerza. Un poderoso león ya cubierto con melena. Aparece. Cuando yo leía esto es tan interesante. ¿Se acuerdan cuando David y Goliat pelearon? ¿Quién corrió? David, no Goliat. David corrió a la batalla. Sabiendo que Goliat era un gigante, él no le tuvo pues ningún temor. Él corrió a la batalla. En este caso, cuando aparece el león, ¿quién cree que va a enfrentar? ¿El león o Sansón? A ver, leeremos verso 6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó. Él se lanzó al león, no el león a Sansón. Miren el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando aparezca el pecado y la situación complicada, nosotros podemos lanzarnos para vencer y no que el pecado se lance sobre nosotros como Caín. Dios le dijo a Caín, no, el pecado está a la puerta como una fiera. Si tú no lo dominas, él se lanzará sobre ti. Y Caín nunca se lanzó, pues. En este caso, Sansón se lanza. ¿Por qué se lanza? Porque tenía el poder de Dios. Pero ese poder era para sacarlo de ese problema. O sea, Dios no quería que descienda. Pero vamos a seguir viendo. Es bien interesante esta historia. Este es un león joven, ágil, cazador de presa, capaz de devorar a hombres, ya temible y feroz. Cualquier otro se hubiera escapado, pero él no se escapa. En vez de escaparse, se lanza contra el león. Entonces, el propósito de Dios era que él aprenda a vencer los problemas y tome una decisión de no descender. Él ahí hubiera parado y hubiera dicho, sí, Señor,
creo que esto no está bien, voy a volver. Pero como ya no tenía dominio propio y su carne fue más fuerte en él, ¿no? Porque el Espíritu tenía poder, pero él obedeció a su carne y descendió. Vamos a ver, cuando no hay obediencia, por eso dice la Biblia, no entristezcamos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno hace esto, hermanos, trae problemas fatales a su vida. Vamos a ver 2 Timoteo 4:17. Mire, Pablo dice esto: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Entonces el león quiere matar a todos. Dice que Pablo llegó a Roma misma. Y en Roma él tenía que comparecer ante el tribunal, ¿ya? Ante César. Y César, se piensa que era Nerón, lo iba a llevar a los coliseos, donde ahí iban a soltar a los leones para matarlo. Pero ¿qué hace Pablo? Predica en Roma. Hasta el César, y a todos predican sabiendo que iba a morir. Y Pablo dice: me quedé solo, nadie quedó conmigo. Porque nadie podía atestiguar y decir: yo estoy a favor de Pablo, soy testigo, porque él mismo iba a morir. Pablo se quedó solo físicamente, pero con el Señor. Y cuando él predicó, dice la Biblia, si no mal recuerdo, está en Romanos o en otra cita, dice: yo saludo a los cristianos que están en la casa de César. Dice, no sé si han leído. En la casa del César, en Roma mismo, en el palacio había cristianos. Y ahí, hermanos, la sentencia contra él, ¿cuál era? Muerte y llevarlos a los leones. Pero ¿qué dice Pablo? Yo fui librado de la boca del león. Venció. Entonces, Sansón debía haber hecho lo mismo, vencerlo y retroceder. Vamos a ver con David, porque cuando David lo vence a Goliat, no se queda pues que él haya caído, sino corre, agarra su espada y le corta la cabeza. Perdón. En cambio aquí Sansón lo vence al león, pero ahí se queda y desciende, no hace como David. Vamos a esta otra cita, Daniel 6, 20, 22. Y acercándose al foso, llamó voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Ves? Otra vez la palabra viviente. Dios, ¿de quién es Dios? De los vivientes. ¿Quién nos da vida? El Espíritu Santo. Por eso Eva es madre de los vivientes. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, la intención de Dios librarnos del león, pero este león lo va a vencer a Sansón. Vamos a verlo con más calmita, ¿ya? Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Pero este león del yugo desigual quiere vencer para que un matrimonio se derrumbe, se destroce. Es el león del yugo desigual que estamos hablando. Ahora, ya, ¿qué estaba haciendo solo en los viñedos? Porque no sé si tengo la cita, vamos a verlo. No tengo, ya. Pero la pregunta es, dice que él estaba solo en los viñedos. Él fue con sus padres, o sea, les dijo a sus papás: vamos, quiero a esta mujer por esposa, ¿no ve? Tómamela. Y cuando fue, ahí ya apareció el león. Pero la Biblia dice que no estaban sus papás, él estaba solo. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo solo en los viñedos? Y vuelvo a reiterar, ¿no? No podemos vencer batallas solos. Necesitamos siempre cobertura. La cobertura es algo bien importante. La cobertura son los padres. ¿Por qué no estaban sus papás? ¿Dónde estaban sus papás? Muchos dicen que él aligeró el paso y los dejó a sus papás atrás, porque estaba tan desesperado por estar con esta mujer que corrió. Pero aún así, estando en ese lugar prohibido, Dios le dio la victoria y la salida por su Espíritu Santo. De verdad que Dios es muy fiel, que cuando estamos descendiendo, estamos bajando a la muerte, viene su Espíritu Santo a rescatarnos. Pero aún a pesar de que lo hayas rescatado, Él decide descender.
En los viñedos Sansón, se separó de sus padres, de su cobertura, no les contó a sus padres porque quería descender. Fue una victoria parcial. Un noviazgo sin cobertura, sin que sus padres estén de acuerdo, es que aparezca este león. Los padres de alguna manera somos confirmación, alguna vez dije, de la voluntad de Dios. No sé por qué los papás no tenemos razón, pero no está bien, decimos, ¿no? ¿Pero por qué? Es correcto, está bien, has recibido al Señor, como esa persona debo de decir, pero por algo, no sé, hay algo que no está bien. ¿Por qué no esperas un poco más? No, es hora, tengo que casarme. Era un problema. Salió de la cobertura de sus padres y cuando comió la miel y cuando mató al león no le dijo nada a sus papás, porque él tenía una decisión: con sus padres, con Dios o sin Dios, casarse con esta mujer. Entonces por eso él tuvo una victoria parcial, porque el león va a volver contra él, va a volver terriblemente este león y lo va a destrozar. Mire, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó. Antes que el león se lanzara contra él, él se lanzó contra el león y despedazó como se despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano, ¿ya? Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Y eso qué es? Falta de cobertura. Hay que contar a los papás. Él no contaba, le contó de la mujer, pero no le contó otros detalles. No le contó. Entonces fue una falta de cobertura, de guía de sus padres. Ahora yo les dije, no se lanzó el león. Sansón, por la unción del Espíritu Santo, fue en quien se lanzó contra el león. Pero a pesar de esto que Dios había hecho, quería seguir descendiendo. A ver, vamos a ver lo que va a hacer este león, ¿ya? Y este texto nos va a acompañar durante buen momento, ¿no? Buen momento del estudio que demos. Este león lo va a buscar, ¿ya? De tal manera que él debería parar ahí, pero no para y desciende. ¿Cómo es posible que después de una gran victoria, lo paradójico o lo incongruente, como usted quiera entenderlo, es que pueda ser derrotado por una mujer? ¿No? ¿Cómo? Si tenía un poder del Espíritu Santo que despedazó a este león, que una mujer lo reduzca a nada. Fue un momento muy difícil para él, fue un momento muy conflictivo. Y ese es el león que seguía vivo. Y vamos a verlo un poquito cómo agarramos esto de vivo. Él dice algo, ¿no? Porque ella me agrada. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Me parece correcto. Esto es agradable, esto es placentero, esto es correcto para mí. Y otra vez vamos con el cita bíblica. Hay caminos que al hombre le parece derecho, yazar, pero su final es camino de muerte. No es que para ti sea correcto, sino Dios te tiene que dar lo correcto. Y tus papás y bueno, el pastor que está ahí deberían guiarte a esa verdad. Entonces solo él quiso casarse y solo concertó su matrimonio, solo, ya solito. Luego trajo a sus padres, pero él ya organizó el banquete. Sus papás fueron a hablar con la joven. Miren, tanta fue la insistencia que a sus papás los convenció. Y creo que cuando un joven está así terco, no queda nada, pues a los papás no los vamos a dejar solos. Hay que ir, pues, ¿qué se puede hacer? O los dejamos. No creo, ¿verdad? Vamos, ni modo. Y sus papás tuvieron que ir, ¿ya? Por eso algunos comentaristas dicen que él dijo, no, ya le he compartido la religión, ya sabe quién es Dios. Pero ustedes creen que esta mujer recibió a Jesús? Bueno, en nuestro caso, ¿creen que recibió a Dios, a Yahvé como su Señor? No. En el amor y para conquistar se hace todo, pues, y se acepta todo. Por eso era bueno esperar, y Sansón no esperó. A ver, vuelve nuevamente solo. O sea, primero va solo, ¿ya? Luego llegan sus papás y hablan con la mujer.
preparan el matrimonio y Sansón vuelve otra vez a su casa. Y ya les comenta a sus coterráneos, a los demás israelitas para el matrimonio. Nadie va con él. O no sé si fueron, porque era un matrimonio que no era pues correcto. Y por eso, como no tiene padrinos, quien lo acompañe, los filisteos le proporcionan 30 padrinos. 30 padrinos tiene él. Pero padrinos del mundo. Los padrinos que no conocen al Señor, ¿qué hacen en un matrimonio que no es de cristiano? Sí, ¿no? Cuando me casé con mi esposa, nos decían por el lado derecho, por el lado izquierdo, tienes que salir primero. Cuando la esposa quiere ir al baño, con ella tienes que entrar. No sé cómo era la situación, ¿no? Los padrinos estaban detrás de eso, no sé. Y no hay que casarse como la luna y el sol. Y yo recuerdo justamente cuando nos casamos, vino mi tío. ¿Cómo estás caminando solo? ¿Y por qué te sientes al lado izquierdo? Porque ¿a cuál lado se siente el varón? No recuerdo si ustedes se acuerdan. Derecho, ¿no ve? Y yo me senté al izquierdo, pues bien rebelde. ¿No se acuerda, Julie? Y vinieron y me han reñido. Pues no tienes que sentarte, es mala suerte, así como el sol y la luna. Y un pastor me dijo eso. Y recuerdo que yo le dije, yo no estoy en tradiciones, yo estoy en el Señor. Tu esposa va a ir al baño, con ella tienes que ir, o sea, juntos, todo, así es, ¿no ve? No sé si Adán, ¿has visto alguna vez eso? Juntos salen, entran y los padrinos están ahí, juntos se levantan, juntos se sientan, no sé cómo es la cosa. Ya lo nuestro no ha sido así, pero él va solo. Luego que sus papás va solo otra vez ya a concertar para el matrimonio. Y miren lo que va a pasar, ¿ya? Se aparta del camino, miren. Ahora Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está esa cita bíblica? Ya, ustedes me van a ayudar, se me ha perdido la cita, pero dice que se apartó del camino y apareció un león. No sé si está atrás. ¿Esta es? Exacto, dice, ¿no? Descendió pues, habló a la mujer y ella agradó y volviéndose después de algunos días. O sea, él fue, habló con la mujer, sus papás hablaron y según la costumbre de los filisteos, él tenía que organizar el matrimonio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces volvió otro día, otra vez solo, sin sus papás. ¿Ya? Volvió después de algunos días para tomarla. Él ya agarró todo el asunto. ¿Qué hizo? Se apartó del camino. Esas cositas vamos a tomarlas en cuenta. Y cuando se apartó del camino, ¿qué encontró? El león muerto. Claro. Ahora, no se sabe si fue largo tiempo, no me dice la Biblia. Pero puede ser porque hasta en el oriente había esa costumbre. Primero pedías la mano en matrimonio y era como tu esposa, ¿se acuerdan? Y volvía a su casa para hacer los preparativos y venía solamente para tomarla, para hacerla, diremos, en la situación íntima de hacerla a su esposa. Tenía que volver. Pero él vuelve solo, ha ido solo y está volviendo solo. Y la Biblia dice algo bien interesante: se apartó del camino para ver el león muerto. O sea, la curiosidad, iré a ver el león. Ahora, como les dije, algunos dicen que ya estaba seco o pasó un año, otros dicen que pasaron algunos días, ¿ya? Y cuando encontró el león, había un enjambre de abejas, ¿no ve? Y un panal de miel, ¿ya? Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Otro voto del nazareato, ¿cuál era? No tocar muertos. Miren, por esta mujer hace todo. Todo. Y toca el león muerto y todavía, si era muerto, la miel era inmunda, pues. Y come la miel por el camino, pero ya no es el camino del Señor, se apartó del camino verdadero. Y cuando encuentra a sus padres, les da también a ellos para que coman una miel inmunda y no les cuenta lo que ha pasado. Porque si les contaba, he tomado de un cuerpo muerto, ¿qué hubieran dicho sus papás? ¿Cómo? ¿Has roto tu voto? No les cuenta. Está en secreto todo. Entonces por eso cuando hablo acá, y esa cita me faltaba, ¿ya? Esa cita me faltaba, la Biblia dice, ¿no? Se apartó del camino y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué triste es apartarse del camino y por una mujer o por un hombre desviarse de las verdades del Señor. Y se desvió totalmente.
¿ya? Se corrompió tanto que tocó un cuerpo muerto, ya se apartó. Se apartó del camino, ni siquiera estaba junto al camino, porque el libro de Juan me dice algo, ¿no ve? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este todavía junto al camino podía alcanzar salvación, podía ir y gritarle a Dios, y Dios vuelve pues. Estaba ciego, pero quería recuperar la vista. En cambio, Sansón no, se rebeló. Él ni siquiera estaba junto al camino, se apartó del camino. Entonces, este amor, este placer, qué sé yo, totalmente lo alejó de Dios. O sea, se rindió, ¿ya? Se apartó en rebeldía total. Isaías 30:21. Vamos a leer. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. El Espíritu Santo siempre va a estar para dirigirnos. Ahora yo pregunto, ¿no le habrá dicho eso el Espíritu Santo que vino con unción a Sansón? No, no quiso hacer caso. La pasión fue más fuerte en él. Jeremías 6:16. Esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él, así encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes han dicho: no queremos seguir el buen camino. Eso dijo Sansón: no quiero esa mujer. Yo creo que es correcto y está bien. Pensó que estaba él en razón, pero el problema de verdad era duro. Y es aquí cuando encuentra al león y saca del león muerto la miel, ¿no ve? Dice: volviéndose después de algunos días para tomar, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomando en sus manos, se fue comiendo por el camino, pero ya no es el camino de Dios, porque rechazó el camino del Señor. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Fue rompiendo sus votos uno a uno, fue quebrando su compromiso con el Señor. Ahora es bien interesante, la palabra cuerpo muerto es mapalá, que significa ruina. Y esa palabra mapalá viene de otra país, de otra raíz, de otra palabra primigenia, que es mapelá, que viene de nafal, que significa derrumbar, descender, desmayar, hacer morir. Sansón estaba yendo a la muerte, ya, totalmente a la muerte. Número 6:6. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver. Pero se acercó, sin ningún temor, comió miel. Quisiera hablar harto de la miel y del contenido que es esta palabra. Sansón no les dijo nada a sus padres de dónde sacó la miel, porque sabía que se les iba a decir, esto comprometía su voto. Era una vida secreta. Y a la final va a salir, porque es corrompido, está inmundo, y lo inmundo va a salir. Debería salir, y esto sale. Entonces, Sansón, ¿en qué buscó placer? En lo muerto. Y nuestro primer tema al iniciar esta lección en el yugo desigual dice, ¿no? ¿Cómo podemos besar a un cadáver? ¿Cómo podemos tener una relación con un cadáver si tú estás vivo y él está muerto? Y él buscó placer en un muerto. O en el otro caso, ¿qué diríamos? Él buscó placer en una muerta. No buscaba en el Señor, ¿ya? Buscando la miel en el cadáver de un león muerto. Se desvió totalmente. Buscó felicidad en lo muerto, en el pecado. Y ese placer dura poco, como hemos dicho, no es constante. Buscar felicidad en las fuentes del pecado, el placer dura poco. O sea, no era correcto que él haga eso. Pero como vuelvo a reiterarles una y otra vez, les vuelvo a decir, ¿qué le ganó a él? ¿Qué fue más fuerte en él? Su pasión. No tuvo dominio.
Se desvió del camino y prefirió estar con la muerte. Pero aquí, hermanos, y aquí casi vamos a detener, vamos a ver al verdadero león, ¿ya? Y el verdadero león también trae miel. Y Sansón habló proféticamente de esto. Y otra lección que vamos a sacar bien bonita de esto, que no lo he escrito pero que yo les voy a decir, es lo que dice Jueces 14:14. Dice que hizo un banquete de 7 días, ¿ya? A ver, para los que, si vamos a llegar a esa lección, voy a un poquito retroceder a eso, ¿ya? Para que me entiendan. Ahí está, miren. Vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así hacían los jóvenes, o sea, era programado para ellos. Ellos hacían su matrimonio, no metían a los padres. Los filisteos eran así: ¿para qué se van a meter a los padres? Ustedes se van a casar. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviese con él. Sansón estaba solo, entonces le dieron 30 padrinos, ¿ya? Y yo le preguntaba: ¿qué creen que han hecho los padrinos con Sansón? No tomes, hermano, no, lo habrán sacado a bailar. ¿Qué habrán hecho? No me dice la Biblia. 7 días, no sé cómo puede estar Sansón, ¿ya? Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, si en los 7 días del banquete, ¿no ve? A eso quería ir. Entonces eran 7 días de banquete, 7 días de borrachera. ¿Qué hacía Sansón ahí? ¿No ve? ¿Qué hacía Sansón ahí? Ahora esta es la profecía. Dice, entonces en esos 7 días de banquete, dice que se caracterizaba por hacer adivinanzas y apuestas. Entonces, si adivinaban, pagaba la apuesta. Entonces, corría dinero, dice. Entonces Sansón hizo una adivinanza de lo que él sabía, pues, del león. Entonces él dice, ¿no? Entonces le dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y él dijo: no, yo les daré 30 vestidos, 30 capas, si es que ustedes adivinan. Y si no adivinan, ustedes me dan. Entonces dice que no pudieron adivinar. Les estoy adelantando un poco, cuando lleguemos a la lección. Le fueron pues a presionar a su esposa, y su esposa les rogó durante los 7 días, dice, para que le dijeran qué es, dónde es, que le dijera cuál es la adivinanza. Y tanto lo presionó su esposa, que dice que le dijo cuál era la fuerza, y ella lo vendió pues fácilmente, porque ese era su matrimonio. Era una is del otro lado, no era una is del Señor. Entonces les dio, y Sansón se enojó, mató 30 filisteos, les sacó su ropa, y eso pagó, dice, ¿no ve? Y abandonó su casa, se fue, la dejó a su esposa, enojado porque le había traicionado. Le estoy adelantando un poco el panorama de lo que vamos a estudiar. Se fue, y los filisteos, viendo esto, llegan a la casa y queman a su esposa y a su suegro. ¿Cómo acabó su matrimonio? Terrible. Luego vuelve Sansón, otra vez mata. Todo venganza por haberse equivocado en el matrimonio. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero ahí en ese lugar él dice, ¿no? A ver, les hago una adivinanza: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Miren, no está en el tema, pero qué cierto es esto. Para mí es una esperanza bien grande cuando lo leía. Nosotros también, como Sansón, muchas veces hemos corrompido nuestra vida y hemos tocado lo prohibido. Hemos hecho lo que no agrada al Señor. Y como Sansón, vino muerte a nosotros. Hemos sido en ese tiempo cadáveres andantes sin la presencia de Dios. Desde ahí Sansón empezó a herer muerte. Y desde ahí su vida empezó, hermanos, a decaer peor, que empezó a mentir. A Dalila ya le empezó a mentir, ¿ya? Y dice, pero que él salió miel de su vida. ¿Cuándo? Cuando le sacaron los ojos. Ahí salió miel, y él se conoció a Dios. Y vamos a ver cómo cuando da vueltas en el molino, cómo la harina se muele, la palabra se muele. En él se hace realidad, y a él se arrepiente. Ahí dice, no, debí haber hecho caso a mis padres. Pero no solamente dice debí haber hecho caso, se arrepiente. Y cuando se arrepiente, sus cabellos le empiezan a crecer, su voto vuelve. Del cadáver salió miel. ¿Qué quiere decir esto? En muchos matrimonios y en muchas vidas, tanto el esposo o la esposa
va a ser un cadáver por los errores que cometen. Pero nuestra esperanza tiene que ser tan fuerte, hermanos, que de ese cadáver puede salir ¿qué cosa? Miel. Y la Biblia dice que Jesús es el león de Judá. Y Él cargó en nosotros todo el pecado y la inmundicia de nosotros. Pero de Él, ¿qué salió con su muerte? Miel. Y esa miel es la que nosotros recibimos en la palabra de Dios y hemos sido salvos. A grandes rasgos le explico esto. Entonces, buscar felicidad en lo que no es, ese fue el problema de Sansón. Y de ahí vino la verdadera miel. Y él no entendía esto. De él salió miel, hermanos. Y lo vamos a ver al final. Génesis 49:8, miren lo que dice. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Él es el verdadero león. Pero el verdadero león, porque Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, para abrir el libro de desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué era? ¿Cordero o león? Era ambos. El cordero que dio su vida por nosotros, que es el león de Judá. Pero cuando yo vuelvo a la anterior situación que le estoy diciendo, este cachorro de león, Jesús, tuvo que morir y cargar toda nuestra inmundicia. Por causa nuestra, Él fue cadáver, hermanos. Cargó todo lo malo. Pero en su muerte, ¿qué salió? Miel. Miel. Sansón no conocía, y eso estaba declarando Sansón, fue una palabra profética. Y este cordero inmolado, que murió por nosotros, nos dio la miel. Y por eso en Apocalipsis lo que les he dicho dice eso. Estaba en pie un cordero como inmolado, pero no vio al león de Judá. Era cordero, pero también era león. Pero este león salió vida. Este león es el león que venció al otro león que aparenta ser un león. Pero él, para darnos vida, dio su vida por nosotros. O sea, quiero que me entiendan. Y tuvo que morir, descomponerse por nosotros. Pero de él salió vida. Y eso es lo que Sansón no sabía. Y él en su muerte va a dar vida, porque al final él da vida. Por eso la miel hace muchos otros procesos que vamos a hablar en la próxima clase, ¿ya? Dice que Jesús, cuando resucitó, comió miel, ¿ya? Comió miel. Le dieron un panal de miel. ¿Eso qué implica? Que todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos que comer miel. ¿Quién dio esta miel? Jesús en la cruz del Calvario. Era una profecía, hermanos, que tal vez nosotros nunca lo hemos visto en Sansón. Para nosotros la historia de Sansón era alguien fuerte que mató y nada más, que tiene tanto contenido. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Tenemos 5 preguntas, 5 minutos de preguntas, por favor. Y si no hay, vamos a terminar. ¿No quiere? ¿Todo bien? ¿Nada, Juanqui? ¿Estás pensando? ¿Está bien? ¿O alguna parte que no han entendido? Volvemos a explicar. Dime. Ya. Ah, ya. Ya. Claro, sí te entiendo. Ya. En ese caso, aún así diremos, les debemos respeto, ¿no? Porque no podemos errar en esto, les debemos respeto. Una pareja se casó en Guaricana y una pareja el sábado tuvo su hijito, no sé si lo conocen a Elder. Ya nació su bebé, ya, bien bonito el bebé, lo he ido a ver, de Águeda su hijo, sí, ya casado. Y el baterista, un jovencito de 19 años, también se casó y ya tiene su esposita. Y resulta que él no es cristiano y su esposa es cristiana, ¿ya? Entonces me cuentan, dicen, no, se había enamorado de una cristiana, pues el muchacho.
Y dice que no sabían cómo pedir la mano, pues, porque tenían otra costumbre, ¿no? Otra costumbre, querían hacer irpaca, y han hecho la irpaca de alguna manera. Se la irpacó nomás, ¿ya? Y se la llevó a su casa, porque era la costumbre. O sea, había dos ramas, ¿no? Unos cristianos y otros no cristianos. Y dice que el joven estaba prendado, como Sansón, pero para bien creo que estaba esto, ¿no? Para bien era. Entonces dice que vino el papá del joven y le había dicho al pastor, le había dicho, lo conoce, dice, mi hijo se ha enamorado, está noviando con la hija del pastor, ¿ya? Y supongo que se la habrá llevado, no conozco la urgencia de casarse, no la urgencia de llevársela. Entonces le había dicho al pastor, por favor, pastor, ayúdeme, ¿cómo me la puedo traer? Nosotros no conocemos las costumbres. Y su papá no quiere saber nada de mi hijo, ¿ya? Porque ella es cristiana. Y el pastor le había dicho, así te van a decir, ahora tú decides, le había dicho, ¿no? Pastor, te va a decir, mi hija es cristiana y no te voy a dar, a menos que tu hijo se decida servir al Señor, le había dicho, dice. Así te va a decir, no creo, ya habían ido y justo el pastor ha dicho, no te voy a dar a mi hija, no te voy a dar. Porque tu hijo no es cristiano, no te voy a dar. Y el papá le dice, ¿qué puedo hacer? No, tu hijo tiene que ir a la iglesia. Bien firme este papá, ¿no? Tiene que ir a la iglesia. ¿Y quién sabes de garantía? He traído al pastor Adrián lo había llevado, güey. Y al pastor le he dicho, ¿garantizas que este chico va a ir a la iglesia? Sí, había dicho el pastor. Y ahora estamos en los discipulados este joven. Viene, la joven lo ganó al revés, ¿no? Aunque una situación. Pero yo aplico a la pregunta que ella hacía, ¿no ve? Dios va a poner coberturas, porque ciertamente hay papás que de alguna manera no entienden lo que es del Señor, o sea, no comprenden. Entonces no van a poder entender cómo va a ser el matrimonio, más bien se van a oponer a toda esta situación. Pero como nosotros somos cristianos, sin faltar el respeto al papá, sin faltar el respeto a nuestros papás, busquemos cobertura cristiana. Siempre van a haber pastores, siempre va a haber gente madura que nos puedan coberturar y dar una salida. Porque tampoco podemos ofender a los papás y decir, tengo otro problema en Huaricán así, de una pareja que está junta y se ha tenido que ir al Brasil. Carlitos ya tiene su pareja, Carlitos, el baterista de Huaricán. Así Huaricán está explotando, está creciendo así. Ya. Entonces Carlitos se juntó con esta jovencita, no sé si le estafaron, no sé si por eso se juntó. Muy especial la jovencita, linda jovencita en el sentido bien jovial, la ha conocido ella. Y ella quiere servir al Señor, pero ellos dicen, mis papás no quieren. Mis papás dicen que tiene que ser fiesta y tiene que ser fiesta. Así que por eso, pastor, no estamos yendo al Brasil. Se han ido a Brasil, ya no están aquí. Para que no hayan, van a volver de un año esperando que sus papás cambien, ¿no? Sucede esas cosas. Entonces, habría que orar para que sus papás entiendan, porque en otros casos los papás ceden, como este papá, ¿no? Como este papá que dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? De verdad ama a su hijo. Y no, pues dice que le manda a la iglesia, anda, pastor es garantía, anda, dice que va, ¿no? Y está viniendo a la iglesia, y buen joven, lo conozco a él, buen jovencito, se ríe, porque allá los que se casan tíos les dicen, pues ya. Directamente tío les decía. Sí, y yo llego y hola tío, le digo. Sí, ellos sí, pero habría que buscar al Señor, ¿no? Porque no se puede un poquito confrontar con los papás que no conocen al Señor, es difícil. Pero sí tienes otras coberturas. Entonces tienes un pastor que te guíe. ¿Cómo puedes hacer? Sin mellar la autoridad de tus papás, sin mellar. Y confiar que en el Señor, así como en este caso, te digan, está bien, adelante, hazlo por lo cristiano, porque si no es un lío bien grande, no se da. En mi caso, cuando nos casamos con mi esposa, nosotros le dije a mi papá, nosotros nos vamos a casar, por favor bendecinos, pero va a ser así, ¿no? Tenía que ser cristiano todo, aunque mis papás eran cristianos, pero había otros problemas. Entonces tienes que orar al Señor. No sé si es tu caso, ¿no? Tienes que orar al Señor, perdón, ya hay que orar. ¿Qué quieres decir, Jonah? Ya. Ya.
Eso hemos hablado en la anterior clase, ¿te acuerdas? Pablo que dijo, no tienes que dejarla. A los casados mando yo que no dejen a su esposa, dice. No, la Biblia dice, hemos hablado, dice, ¿no? La Biblia dice, por causa de uno que es cristiano, el matrimonio es santificado, dice. Aunque el esposo sea inconverso y la mujer. Ah, bueno, tienen que arreglarlos, tienen que arreglar. El concubinato no es voluntad de Dios, tienen que arreglarlo. Sí, tiene toda la razón, pastor, pero recordar después de 2 años legalmente ya son casados. Sí, pero está bien, pero es mejor. La Biblia, por ejemplo, con Adán y Eva no hizo pues que sea como las leyes que tenemos ahora. Y bueno, no sé si son 2 años ahora, ¿no? Era una ley con Banzer eso, no sé si se sigue aplicando, de verdad que no sé, ya no conozco. Ya, pero la Biblia hace que el Padre, Dios, bendiga ese matrimonio. Entonces, ¿quién bendice? ¿Quién cobertura ese matrimonio? Entonces, por esa orden de la Biblia, deberíamos bendecir un matrimonio. Ahora, no estoy hablando de fiesta, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de matrimonio, su primer problema, ¿cuál es? Mucha fiesta, gastos, no quiere. No, lo que Dios está diciendo, que en tu matrimonio haya la bendición de Dios. Lo otro es material. Y a veces por lo material impedimos la bendición de Dios. No debía ser así. Entonces el matrimonio, por más sencillo que sea, Dios debía estar ahí bendiciendo. Jonah, estás desesperado, Jonah. Dale, Jonah. Quería preguntarle que si en eso del una pareja no se casa solo por violencia, si se separan y uno quiere hacer su vida, también como la situación. Ya, bueno, ya. Viven en lo que es la fornicación, el adulterio o cómo. Bueno, si vamos a la ley, son ya como casados. Entonces sí estaría en adulterio. No, sí, yo sé que según leyes de protección, para que el hombre no huya de esas responsabilidades, sí se lo tiene ya como casado cuando está concubinato, para que no escape a sus responsabilidades como padre y como esposo. Pues prácticamente estaría en eso, ¿no? Y no sé, había que revisar un poquito esto, ¿no? ¿Cómo se lo declara? Dios respeta las leyes. Entonces, si hay una ley así, dice Dios estaba ahí, pues. Entonces, y no para evadir, ¿no? Porque en el Sirguiñaco se hace eso, ¿no ve? De que para evadir un poco las responsabilidades, dice, no, si funciona, se casa. Si no funciona, mejor déjenlo. No es así. No es así. Es un poquito sería eso lo que tú dices. No funciona, entonces me caso con otra. En los Corintios era así. Dice que había una mujer que se casó 20 veces. Ya 20 veces y trató con varios maridos. Pero no es la voluntad de Dios. Amén. Cerraremos, ya está. Ya, Judy, dale. Que es la unión libre que llaman, ¿no? Es cierto, como nunca esta generación es la generación que no se está casando. Pero si te das cuenta, los malos ejemplos vino de gente que no ha sido discipulada. Yo pregunto, ¿por qué no se metió en el tema de matrimonio? ¿No será que Dios antes de que venga quiere matrimonios estables? Porque el Señor se va a casar con la iglesia. Entonces, de alguna manera, los que quedamos tenemos que afrontar esto y mostrar que sí el matrimonio puede avanzar, que tiene problemas como Sansón, pero que sí se puede hacer, sí se puede. Ahora, esta es una estadística en el mundo. No sé si serán pocas en la iglesia, pero sí hay vidas que están con 40 años de matrimonio, no ha muerto.
La Biblia dice, ¿no? El Señor siempre habla, siempre deja un remanente, dice, no sé si te acuerdas, siempre deja un remanente. Y de ese remanente hace el avivamiento. Entonces ese remanente va a haber, ¿no? Ahora, el no quererse casar, pero estarse quemando, es peor el problema. Es peor el problema. Entonces, ese problema Dios dice, ¿no? Antes que te estés quemando, preferible es que te cases, ¿no? Entonces, cuando no quieren casarse, no creo que no haya relaciones, pues debe haber, y ahí es un problema que el enemigo está trabajando. Entonces, para eso el Señor y Pablo dicen, ¿no? Si se están quemando, cásense. Preferible, cásense. O sea, si están como Sansón, perdidos y hay cobertura, no sé, antes de que cometan un pecado, cásense, dice. Pero sí, tienes razón, Dios nos ayude. Amén, cerramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. De verdad, no era la intención hablar todo esto, pero nos estás enseñando. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Me enseñas a mí, enseñas a los jóvenes a caminar en temor y a agarrarnos de ti, Padre. Por favor, te lo he dicho una y otra vez, mi matrimonio está en tus manos. Todo está en tus manos, Padre. Por favor, ayúdanos, ministranos, para que no seamos como Judy dice, aún por el otro lado, sino poder, Señor, ser ejemplo y agarrarnos de ti. Te pido que nos perdones si fallamos, si erramos. Danos la disciplina, el dominio propio para resistir al enemigo, porque el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de verdad, una situación que apasione, que escape a la disciplina, nos puede llevar a la muerte como es Sansón. Pero tú diste una palabra hoy, que a pesar de que algo esté putrefacto y esté muerto, va a salir la miel. Porque tú, Señor, has agarrado una vida y no la vas a perder. Tú no desechas una vida así porque así. Del león muerto, de lo putrefacto, siempre sale la miel. Y Sansón estaba putrefacto, iba fallando cada vez más y más y más, tanto que empezó a mentir y entregó su consagración total. Estaba podrido, estaba hediendo, pero en el momento que él tuvo que alzar sus ojos, salió miel de su vida. Y en el momento de su muerte mató 3,000 más que cuando estaba vivo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en su muerte Él te encontró, salió miel. Y te pido que si algunos estamos así mal, Dios, que salga miel de nuestras vidas. Dios, tú no abandonas, tú no dejas. Alguno puede pensar que ya hace lo que quiera. Sansón pensaba, porque el Espíritu de Dios venía sobre él, pensaba que Dios lo apoyaba. Pero no significa porque Dios te ayude y te salve que estés en su voluntad. Es la misericordia de Dios que te acompaña para salvarte. Él tuvo que aprender y aprendió de una manera dura. Padre, gracias, ayúdanos, Señor. Bendigo esta noche, bendigo tu obra, bendigo la iglesia. Gracias por haber venido a tu casa, Señor.